Bien, son 8:07 de la mañana y ya tenemos a nuestro entrevistado de hoy en Pauta Análisis, Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, ex ministro del Tribunal Constitucional, pero ex subsecretario del Interior también. Por muchos años. Por muchos años. Muy buenos días, señor Correa Sutil. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. A ver, teníamos en un principio la idea de querer arrancar por toda la discusión sobre el voto obligatorio o voluntario, etcétera, pero vamos a tener que partir rápidamente con lo que ha sucedido el fin de semana. Hay en este minuto una cumbre de seguridad en La Moneda, producto de estos 15 asesinatos más de la persona que se encontró ahí en la Ruta 68. Pero cuando usted observa esto, cuando usted estuvo en La Moneda, estuvo en la Subsecretaría del Interior, ¿de qué estamos hablando en este minuto? Ayer la UDI pedía la renuncia de todo el equipo del Ministerio del Interior para poder hacerse cargo de esta ofensiva de violencia que tenemos en el país. Es difícil juzgar, ¿no? La realidad que yo viví en La Moneda es una realidad distinta de la que se vive hoy. Creo que se han perdido años muy valiosos en términos de intervenir poblaciones donde comienza a reinar el narcotráfico y la narcocultura. Me parece que cometemos un error gravísimo al no tener una política de reinserción de los niños que abandonan el sistema escolar. Estamos hablando de 300.000 niños que están fuera del sistema escolar. Y hay que hacer políticas de largo plazo que no garantizan que no hayan 15 asesinatos la próxima semana, que es la única manera de salir de esto. Y salir de esto implica tener una política policial de intervención muy fuerte, pero también de política social. Y creo que en eso no lo hemos hecho. Discutimos muy políticamente este tema, muy electoralmente este tema, muy echándonos la culpa unos a otros de este tema. Y la única manera de salir, creo yo, es con una política nacional tras la cual estemos todos. Y que digamos, bueno, esta es la fórmula y vamos aprendiendo de ella y aprendemos de los errores y vamos corrigiendo, en fin. Ahora, Jorge, esto se transforma siempre en un tema finalmente político, ¿cierto? Y que es de política pública también, pero en este minuto se vuelve una crisis para el gobierno, con la oposición pidiendo renuncia a todo el equipo, partiendo por la ministra Toá con los dos subsecretarios, y claro, la pregunta es si se saca algo con eso. No, nada. Absolutamente nada. Ya, porque lo que cabe es decir, mire, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya, claro. Pongámonos de acuerdo en esta línea. Y en esta línea vamos a estar comprometidos todos, y este gobierno y el próximo gobierno. Y si nos caemos, bueno, aprenderemos, pero no nos tiramos los platos por la cabeza por esta cuestión. Ahora, esa política no existe, y no la tuvo Piñera, y no la tuvo Bachelet, y no la tiene Boric. Ya, y la pregunta, le quería sumar esa pregunta, no sé si alcanzó a ver, a leer, digamos, a Carlos Peña hoy día, que viene con una columna de opinión que se titula "La muerte a balazos es un asunto político", donde él habla de la responsabilidad política y dice que claro, que si el Estado, en el fondo, que aquí hay una responsabilidad del presidente Boric, de sus ministros y ministras, y que no basta con explicaciones del tipo de las que formuló, dice el subsecretario del Interior, que son ajustes de cuenta entre bandas, como si ello fuera admisible en un Estado democrático comprometido con sus deberes. Dice, si la violencia se enseñorea de las calles, ello es simplemente un fracaso de quienes conducen el Estado, y eso es un fracaso de quienes lo están dirigiendo. Y en este caso, claro, presidente Boric, ministra Toá. No puedo estar más de acuerdo, pero resulta que estas bandas se criaron y lograron impunidad y manejo territorial en el gobierno del presidente Piñera, y abandonaron los colegios en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y etcétera. O sea, tenemos obviamente una responsabilidad política, pero esa responsabilidad política no conduce a la idea de que esto se soluciona o se mejora siquiera o tiene una curvatura por el hecho de que salga Toá y Monsalve. No es esa la forma de solucionar el problema. No es tirándonos los platos por la cabeza que vamos a salir de esta cuestión. Ahora, a lo mejor será otro el ministro del Interior que deba conducir la política nacional, pero lo primero es que tengamos una política nacional. Pero, Jorge Correa Sutil, una política nacional va a requerir un cierto acuerdo en el Congreso, y ya vemos lo difícil que ha sido llevar adelante una agenda de seguridad. Una política nacional tendrá que mirar también lo que pasa en tribunales de justicia, digo, porque hay que...
Esto no pasa por leyes, Ya. pasa por un ¿Por dónde pasa? político que diga, mira, en el largo plazo, ¿cuáles son los factores que determinan que la gente entre en carreras políticas? Primero, el abandono escolar. 1. 2. Problemas de consumo excesivo de alcohol y droga. 3. Problemas de salud mental. Bueno, esos 3 problemas hay que enfrentarlos. Pero Hay son, que hacer pero sí, perdón. Sí. Déjame terminar. 3. Ya. Y luego necesitamos una política policial y de Ministerio Público distinta a la que hemos tenido. O sea, una política, porque la verdad es que hace rato que no tenemos una política. Y esa, bueno, va a ser A, B, C, o C, D y E. Hay distintas experiencias más o menos exitosas en distintos lugares del mundo. Tenemos algunas experiencias en Chile de las cuales aprendimos mucho, ¿no es cierto?, como intervenciones en poblaciones, etcétera. Bueno, todas esas, ¿para dónde conducen? Ya, vamos a hacer este sistema de patrullaje policial o este sistema de investigación policial, vamos a, qué sé yo. Sin más que una discusión de leyes en el Congreso, creo yo que es decir, bueno, esta es la línea que vamos a seguir por los próximos 10 años, si nos resulta. Sí. Y resistir un par de balaceras que van a seguir ocurriendo. La pregunta es si hay tiempo para solamente pensar en políticas públicas de largo aliento, lo que usted plantea, ¿no? Entrar en la deserción. Lo que pasa es que el crimen organizado, es que no es solo narco, es que el crimen organizado está funcionando, digamos, en una amplia variedad de registros. Contrabandos, tiene que ver con los puertos, esto no es solamente cuántas drogas se venden en Chile, sino cuál es el negocio del crimen organizado en Chile hoy día. Por supuesto, por eso le digo, necesitamos esas políticas de largo plazo y luego necesitamos 4 o 5 medidas centrales. Cárceles, en las cárceles están el centro, el corazón, el cerebro del narcotráfico. Aduanas y puertos, eso sin duda. Bueno, hay que enfocar en 5, 6, 7, 8, 10 cosas. Intervención en poblaciones. No haré yo la lista, digamos, si no soy experto en esta cuestión, pero es cosa de ponernos de acuerdo y los focos están más o menos claros. Aduana, como usted dice, cárceles, como usted dice, intervención policial en poblaciones tomadas por la droga, servicios estatales en esos mismos lugares. Y justicia probablemente también, perdona Connie, y justicia también, Jorge Correa Sutil, porque hemos visto casos de sicarios que han vivido en Chile, claro, que han sido los segundos hombres del Tren de Aragua y que han vivido, han tenido negocio, han funcionado en Chile. O el sistema de persecución. Y después lo vemos afuera. Sí, ahora yo diría que eso funciona regular, pero funciona. Cuando usted tiene un crimen organizado relativamente desatado, no lo controla con un mejor ministerio público. Está bien, yo desconozco exactamente qué defectos y qué virtudes tiene ese sistema. A mí me parece que no sería de mis primeras prioridades, el sistema de justicia. Estamos conversando con Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, exministro del Tribunal Constitucional y también ex subsecretario del Interior. Quiero cambiarlo de tema al tema de el famoso veto que va a presentar el gobierno. Todavía no lo conocemos, pero sí sabemos que es un veto aditivo, ¿cierto? Para recuperar o reponer la multa para para el voto obligatorio, para que se concrete el voto obligatorio, pero ya ha sido súper claro el ministro Elizalde en hacer la diferencia en que el veto aditivo va a ir para cobrar una multa a los ciudadanos y no a todos los electores. Y la primera pregunta, y usted se lo planteaba el fin de semana en una columna, y ha habido toda una discusión entre los abogados constitucionalistas si este veto es constitucional o inconstitucional. O sea, ¿es constitucional o inconstitucional darle, reponer, digamos, una multa para algunos y no para todos los que tienen derecho y obligación de votar? A ver, es abiertamente inconstitucional lo que hizo el Congreso Nacional. Esto es finalmente producir un resultado en virtud del cual no hay multa ni sanciones para los electores que no voten. Ese es un resultado abiertamente inconstitucional y que tiene que ser corregido, porque la Constitución establece con entera claridad que dice la ley fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el cumplimiento de este deber, y el deber es de todos los electores de votar. Entonces el gobierno hace bien en presentar un veto
un veto que solucione este problema. Ahora, ese veto viene con, según el anuncio, digamos, todavía no lo conocemos. Pero ya han dado el tono de cómo viene la mano, digamos. Claro. Y ese veto vendría, según los anuncios, sancionando a los ciudadanos que no voten. Y los ciudadanos son solo los chilenos. O sea, los chilenos tendrían sanción por no votar y los extranjeros no tendrían sanción por no votar. Eso es a mi juicio, una inconstitucionalidad y un atentado a principios democráticos bien centrales. ¿Por qué? ¿Por qué es una inconstitucionalidad? Porque el artículo 15 dice que el sufragio será obligatorio para los electores, o sea, para todos, para chilenos y para extranjeros, es obligatorio. Y luego, a renglón seguido, dice: una ley fijará las multas o sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de este deber. O sea, obliga al legislador a sancionar el deber de votar de todos los electores. Déjeme preguntarle ahí algo de inmediato, porque ese es el artículo que se ha citado, pero también hay otra parte en la Constitución donde se establece, digamos, la posibilidad de que los extranjeros avecindados, es la palabra que se usa en Chile, por más de 5 años, podrán votar. No se dice deben votar. No hay, ¿y cuál de los artículos, digamos, es más importante que el otro? Se superpone al otro. No hay artículos más importantes. Por eso mismo se lo pregunto. Pero cuando hay contradicción... Pues ahí hay una contradicción, ¿cierto? Claro, hay una contradicción entre el artículo 14 y el artículo 15. Cuando hay contradicción entre dos preceptos de la misma jerarquía, si hay contradicción entre la ley y la Constitución, prima la Constitución, o entre la ley y el reglamento, prima la ley. Pero estos son de la misma jerarquía. Quedan 2 criterios para solucionar el problema. Uno es el criterio de temporalidad. El más nuevo prima sobre el anterior. O sea, la voluntad posterior del constituyente prima sobre la voluntad anterior. En este caso, la reforma del voto obligatorio se hizo el 2023. En cambio, el voto de los ciudadanos extranjeros se hizo el 2015, si no me equivoco. El 2005, perdón. El 2005. Y venía ya en la Constitución del 80 y en la del 25. ¿Ya? Por lo tanto, no cabe duda que por criterio de temporalidad debe primar el artículo 15. Y luego por especialidad también debe primar el artículo 15, que es el siguiente criterio. El más especial prima sobre el más general. Y en este caso, el que establece la obligación del legislador, que es la especialidad, es el artículo 15, que establece la obligación del legislador de sancionar a todos los electores que no voten. Entonces, constitucionalmente a mí me parece que el problema es clarísimo. Pero el problema más grave, y aquí termino, es un problema de teoría democrática. Las elecciones no pueden ser manipuladas por una mayoría en su favor. Y a mí me parece que hasta aquí la razón, el efecto más poderoso que esta reforma va a producir, o el veto va a producir, es favorecer a un sector sobre otro. ¿A qué sector? Un sector favorece a la izquierda. A la izquierda. Los estudios de opinión dicen que los electores extranjeros son más favorables a votar por la derecha que por la izquierda. O sea, se está pasando gato por liebre, Jorge Correa Sutil. Se está haciendo una cuestión que emporca muy fuertemente el ambiente político, que es una maniobra destinada hasta aquí solo salvo que aparezca alguna otra razón, a favorecer a un grupo sobre otro. Y ese tipo de maniobras en una democracia son muy venenosas porque importan al ambiente político. Cuando yo hago, siendo una trampita para situarme mejor que los adversarios políticos, bueno, es obvio que eso es impropio. Las democracias necesitan una neutralidad. Ya, y entonces eso significa que, porque el veto va a ser presentado, ya lo anunció el gobierno, con esas características, ¿cierto? El próximo lunes después de la semana distrital. Debiera entonces ese veto, más allá de que si tiene los votos o no el gobierno, llevarse al Tribunal Constitucional por su inconstitucionalidad, por el hecho de hacer la diferencia entre los electores y los ciudadanos.
Bueno, lo primero es que yo abogaría por la aprobación del veto, porque si no se aprueba el veto quedamos peor que si se rechaza, quedamos con todos los votos voluntarios. Ya, claro, porque se repone ahí la multa por lo menos para la mayoría. Y luego va a venir una discusión respecto de lo que puede hacer y no hacer el Tribunal Constitucional. A mi juicio, y en principio hay que mirar el veto, y no lo conocemos, el Tribunal Constitucional solo puede invalidar una parte del texto legal que sea contrario a la Constitución, pero no puede crear nada, no puede añadir nada a la ley. Y por lo tanto, si el veto viene redactado de una manera bien redactado, llamémoslo así, o mañosamente redactado, como ustedes quieran llamarlo, el Tribunal Constitucional no va a tener nada que hacer, porque no puede añadir, que sería lo que es necesario, cambiar la palabra ciudadanos por electores. Eso no lo puede hacer el Tribunal Constitucional. Puede suprimir la palabra electores. Y entonces a lo mejor la ley queda sin dientes para ningún elector. Sí, eso no es. Sí, Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista, ex subsecretario del Interior. Quería brevemente, por el tiempo voló, a propósito de mirar la institucionalidad, lo que está pasando en la Corte Suprema, las tensiones que estamos viendo, porque hay 4 ministros en los que se atribuye, de cierta manera, apareció mencionado en conversaciones sostenidas a través de WhatsApp, que estarían dando cuenta, ¿no es cierto?, acá, o poniendo en cuestión el tema del nombramiento de la Suprema. ¿Cómo lo está viendo usted? Porque vemos que esto solo ha ido increciendo, que tenemos ahora a la ministra Ángela Vivanco, que está señalando reparos hacia una comisión de ética que está funcionando y que lidera el presidente de la Corte Suprema. ¿Qué tan preocupado, qué tan grave es lo que está pasando allí? Gravísimo. ¿Por qué? Pues yo creo que no hay otro calificativo posible. Porque los estados de derecho funcionan sobre la base de que hayan 3 poderes funcionando. Y aquí hay un poder que está entrando en una grave crisis, en un túnel que no sé si tiene salida. Se está intentando juzgar con una institucionalidad muy débil. La Comisión de Ética no tiene institucionalidad legal. A 4 ministros. Son 4 pares, personas que tienen el mismo poder que el resto. Y entonces hay un conflicto adentro entre 4 contra 17, si es que los 17 están alineados, pero no parecen estarlo tampoco. Hay algunos que quieren juzgar, otros que tienen más dudas de juzgar, otros que no quieren juzgar. Y entonces se está iniciando una guerrilla que nadie puede solucionar. Los conflictos en democracia tienen típicamente un sistema de salida y de solución. Aquí es muy complicado. Pero ¿qué es lo que cree usted? Sí, como usted como abogado constitucional, ¿qué cree que es lo que está en juego? ¿Es solamente un tironeo entre supremos, entre 4 contra 16? ¿O aquí tiene que ver en el fondo con un cierto funcionamiento que ha tenido el Poder Judicial, la Suprema, pero uno podría decir Corte de Apelaciones también, y todo el sistema de justicia? No, yo creo que el sistema de justicia en Chile funciona, no digo bien, pero razonablemente bien. Es sin duda un sistema que tiene algún foquito de corrupción aquí y acá, pero no es un sistema corrupto. Los sistemas latinoamericanos y muchos de los europeos, los sistemas latinoamericanos, muchos son corruptos. Y luego es un sistema con jueces bastante independientes y imparciales, cosa que no ocurre en buena parte de los países de América Latina y en alguna parte importante de los países europeos, donde los jueces militan y se ven a sí mismos mucho más como agentes políticos que como jueces. Bueno, yo creo que el Poder Judicial chileno ha funcionado razonablemente bien. Ahora está en una crisis aguda. Y esa crisis tiene que ver, Jorge, o sea, porque uno dice la gravedad acá es que o se pone en evidencia primero que hay un problema con el sistema de nombramiento o no es tan así, o que hay algo, como decía la Claudia, que ha funcionado más o menos siempre, que es este tráfico de influencia, llamémoslo así, o lobby, o contactos de aquí y allá con gente que pide favores o ofrece favores para poder hacer ciertos nombramientos. ¿Ese es el problema que deja en evidencia este caso? Tuvimos un poder judicial bastante corrupto, y con mucho tráfico de influencias hasta el año 73. O sea, desde el año
70, diría yo, 71, por ahí, que el Poder Judicial se politizó muy fuertemente, y luego en cuanto lo cooptó la dictadura. Pero salimos de eso, yo diría a mediados de los 90, y el Poder Judicial fue un Poder Judicial bastante... se limpió muchísimo, en parte por acusaciones constitucionales, en parte por la Comisión de Ética de la propia Corte Suprema, etcétera. Pero luego, creo yo, la designación en la Corte Suprema por parte del Senado ha sido un desastre. Claro, probablemente ahí es lo que es el debate que viene. Ha habido tráfico de influencia, no, y la designación sí, y particularmente de todos, de los de carrera y particularmente de los que no vienen de carrera. Bien, tema que sigue ahí en curso. Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista y además ex subsecretario del Interior. Muchísimas gracias por arrancar este miércoles, con olor a lunes, aquí en Pauta de Análisis. Que esté muy bien. Un gusto. Chao, Jorge.